Estimados, bienvenidos a la clase número 20 de la asignatura de Ambiente Minero. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso sobre los agentes químicos que pueden provocar enfermedades laborales, pero nos vamos a detener exclusivamente en esta situación a aquellos que pueden estar vinculados a las actividades mineras. Yo he hecho una selección muy arbitraria, pero a partir de la experiencia personal de qué cosas podrían estar, ¿ya? Vamos a revisar durante la sesión de Teams si es que hay otras o si alguna de estas podría eventualmente no calificar. Voy a exponer algunas, ¿ya? En este caso serían el arsénico, el plomo, mercurio, tenemos en este caso tenemos manganeso y vamos a decir agente asfixiante, como son en este caso el ácido cianhídrico, el cianuro de potasio, el cianuro de sodio, el ácido sulfúrico y el monóxido de carbono. Miren, voy a ir explicándome un poco. Cuando nosotros hablamos de arsénico, en la minería, nosotros lo vamos a encontrar precisamente presente en el mineral. Ahora, que yo sepa, no existe ningún estudio que haga una vinculación sobre los niveles de arsénicos presentes en el mineral y cómo afectan a las personas. Pero voy a dejar plantear la idea para que ustedes lo puedan investigar. Hubo una época en donde se vinculó a un mineral que creo que era la cobaltina, lo vamos a tener que buscar, pero es un mineral que es de cobalto y que se asociaba a la muerte de muchas personas. Cobalto provenía, el nombre de cobalto, de ese metal, proviene de una suerte como de dios mitológico europeo que tenía que era un dios medio asesino, así como las deidades del sur de Chile, digo deidades, pero como de estos elementos mitológicos del sur de Chile, donde hay algunos que son muy poco amistosos, se le asociaba a eso. Y la verdad es que, ¿por qué? Porque en el sector donde estaba presente este material, la gente moría. Y lo que después se terminó descubriendo era que tenían una fuerte presencia de arsénico. Y nosotros sí tenemos presencia de arsénico en los minerales. El arsénico es un elemento que es capaz de ir acumulándose en el cuerpo humano y lo puede ir envenenando con el tiempo. Ahora, se puede manifestar en dos lugares de manera bastante perjudicial. Podría ser en los relaves y podría ser en las emanaciones que salen de los hornos de fundición. Voy a explicar por qué. Porque en los relaves se encuentra, como es el material y ya está muy, ¿cómo se llama? Con un tamaño muy pequeño, es muy fácil que sea ingerido a través de las vías respiratorias. Podría ser, no digo que sea así. Y por el otro lado, en las fundiciones efectivamente también viene como un material particulado de un tamaño bastante pequeño. Entonces lo que sería relativamente fácil ser ingerido o que ingrese al organismo de las personas por vía respiratoria. Esas serían las dos opciones, pero que yo sepa no existe algún estudio. En la sesión de Teams quiero que busquemos esa información y lo discutamos, ¿ya? Así que por favor vayan tomando notas mientras ven este video y vayan buscando a ver si es que encuentran algo. Eso es lo que tendríamos nosotros respecto al arsénico. Ahora, ¿pero cuándo encontramos arsénico? Exclusivamente en la minería del cobre, ¿ya? No quiere decir que en otro tipo de yacimientos no exista, pero específicamente en los sulfuros de cobre los podríamos encontrar. ¿Por qué? Porque se encuentra presente en unos minerales que se denominan arsenopiritas, ¿ya? Luego tenemos el mercurio. En este caso tenemos la siguiente situación. El mercurio se usó durante mucho tiempo para los procesos de amalgamación, que era una forma de concentración de oro artesanal. Ahora, si ustedes se fijan, ese reactivo ya no se usa, ¿ya? Y de hecho está demasiado, tiene demasiada mala prensa por los efectos que puede provocar.
básicamente daña estoy hablando de memoria, pero daña el sistema nervioso, ¿ya? Lo que puede provocar alguna suerte de deterioro en la salud de las personas. Y también tiene la capacidad de ser absorbido por el organismo e ingresar en las vías respiratorias, donde se solidifica, o sea, no, se licúa otra vez y podría empezar a dañar, ¿ya? Provocando alguna suerte de lesiones internas dentro de los pulmones. Voy a explicar un poco por qué. Resulta que el mercurio, como ustedes sabrán, es un metal que se encuentra a temperatura ambiental, se encuentra líquido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que en los procesos de amalgamación, lo que se hacía era que se obtenía un concentrado de oro, por ejemplo en los trapiches. Esto, si quieren, lo vamos a conversar. Pero se obtenía un concentrado, y este concentrado era tratado con mercurio. ¿Qué es lo que ocurre? Es que se produce una suerte como de lesión mecánica, donde el mercurio absorbe al oro, ¿ya? Se impregna de él. Y lo que hacía relativamente fácil sacarle, separar, producto que se encontraba el oro amalgamado, separarlo de algún otro contaminante. Ahora, lo que se hacía después, traten de imaginar algo donde tengo un polvillo que tenía oro y donde se le había echado mercurio. Y entonces quedaba este polvillo que era dorado, se empezaba a convertir en una suerte de mazamorra, de medio metálica, pero que tiene un tono plateado, ¿ya? ¿Qué se hacía? Simplemente se echaba voy a hacerlo muy groseramente, se echaba a tostar. Lo que se hacía era calentar esta muestra y hacer que el mercurio se evaporara. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que este mercurio evaporado era respirado por las personas, y esto hacía que este mercurio, como no lo pueden ver, este mercurio caía mediante las vías respiratorias, iba a dar a los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los pulmones se solidificaba, y como es un metal, este iba rompiendo el interior de los pulmones para bajar, porque es un metal bastante denso. Tarea, tomen nota, ya se los vamos a revisar cuál es la densidad del mercurio. Entonces, ese era el origen de las enfermedades asociadas a este problema con el mercurio. Pero resulta que el mercurio, al igual que el plomo, siempre se encuentran bastante juntos y cerca del oro en los yacimientos. Y a pesar de que ahora no se usa el mercurio, resulta que en los procesos del oro se genera, por la presencia de cinabrio, se genera mercurio, ¿ya? Y algo de este mercurio proviene de los procesos de fundición para la obtención de metal doré. Y este cae en la misma situación que le estoy mencionando, donde en algún momento lo tengo evaporado, aunque después se le retira y se le condensa y se despacha. Es como lo que esto ocurría en Coipa. Ahora, estamos hablando de cuestiones que son bastante excepcionales, donde no tenemos a las personas directamente relacionadas. Entonces, podríamos decir de que está presente, pero hasta el momento, debido a ese tipo de procesos, no existen, que yo sepa, otra vez insisto en esto, que nos encontráramos nosotros con enfermedades asociadas a la presencia de mercurio por este tipo de procesos mineros. Yo solo estoy explicando dónde podría estar, ¿ya? Ahora, luego tenemos para el caso del plomo el mismo problema, ¿ya? Pero hay una diferencia. Sabemos nosotros que los efectos del plomo también son sobre el sistema nervioso, y habitualmente siempre generan alguna suerte de lesiones en lo relacionado con el daño neurológico. Al final termina siendo que las personas sufren un deterioro mental bastante severo. Ahora, ¿dónde podríamos encontrar plomo? En el mismo lugar que encontrábamos el oro y el mercurio, ¿ya? Entonces podríamos encontrarlo por ahí. ¿También podría estar presente en los relaves? Sí, es posible. Pero, ¿dónde se vuelve peligroso? En el caso de los relaves se vuelve peligroso porque el relave, como está demasiado fino,
es fácil de respirar, ¿ya? Y eventualmente eso podría estar ingresando al organismo. Eso tendríamos un caso. Que yo sepa, no existen estudios que sean específicos sobre eso en la minería. Pero también tenemos la situación donde el plomo en los procesos de electroobtención de cobre aparece vinculado a las celdas electrolíticas, donde ocurre la siguiente situación. En esas celdas electrolíticas existen unos átomos, que son, o sea, unos ánodos, que son de plomo, calcio y estaño. Y producto del mismo proceso, este plomo se empieza a corroer con el tiempo, formando a la parte baja de la celda, se empieza a acumular. ¿Ya? En el fondo es una mezcla de estas tres cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que estas celdas de electroobtención son limpiadas cada cierto tiempo. Estamos hablando de plazos que son bastante grandes, de un par de años incluso. Y en ese momento se remueve ese material que está fino, al igual que lo que habíamos mencionado recién. Y es posible que las personas que entren en contacto con ese plomo pudieran sufrir algún tipo de daño. Ahora, tarea para la casa, hay que investigar si existe alguna suerte de estudio al respecto. ¿Ya? Ahora, se trata de exposiciones que no son tampoco que sean de larga duración. Estamos hablando de cosas que se resuelven probablemente de un día para otro. ¿Ah? Un proceso de limpieza de una celda no es algo que se tome una semana ni un mes. ¿Ya? Estamos hablando de que quizás limpiar una nave electrolítica completamente puede que demore, no sé, 4 días. Y quizás eso sea la explicación de por qué no se sabe de situaciones donde se hubiera producido ese tipo de daño, ¿ya? Sobre la salud de las personas. Ahora, también nos toca otra que también he seleccionado, la que tiene que ver con el manganeso. Bueno, también produce alguna suerte de deterioro en la salud de las personas, pero aquí lo que es importante, no quiero profundizar mucho sobre eso, porque simplemente voy a ir a tratar de colocar dónde podríamos encontrar el manganeso en las operaciones mineras. Lo podríamos encontrar en las bolas de los molinos, en las bolas que son para los procesos de molienda. ¿Por qué? Porque el manganeso, cuando es componente de las aleaciones, tiene la característica de que genera ciertas, es capaz de generar ciertas propiedades dentro de este material, del material de las bolas de los molinos o de las barras, que entre más se golpean, más se endurece. Por lo tanto, le aumenta como la vida útil. A pesar de que las bolas se van reduciendo de tamaño, se endurecen más y duran más. ¿Ya? Es un efecto un poco difícil de explicar en una exposición tan breve, pero ahí lo podríamos encontrar. Pero de ahí a que tuviéramos la capacidad de transferirlo al organismo se vuelve algo bastante más difícil. Ahora, también hay otros metales, pero ya cuesta mucho pillarlos y otro tipo de agentes químicos. Me voy a referir un poco a ello. Hay algunos que se utilizan, que por ejemplo pueden ser derivados del petróleo, que se utilizan en algunas etapas de los procesos, por ejemplo en la extracción por solvente. Y hay algunos que pueden provocar alguna suerte por el exceso ¿cómo se llama? Porque podrían terminar en los pulmones de las personas, podrían generar alguna suerte de neumonía. Pero también es muy difícil pillar situaciones donde eso se genere. ¿Ya? Eso es lo que podríamos hablar de los agentes químicos que aparecen en el decreto 109. Por supuesto que hay más, yo hice una selección. Es posible que se me escape alguno, pero tomé de los que podía uno pesquisar que los ve más o menos presentes en la minería. Ahora, respecto a lo que tenemos nosotros sobre los agentes que son asfixiantes, tenemos el ácido cianhídrico, el cianuro de potasio, el cianuro de sodio, el ácido sulfúrico y el monóxido de carbono. Voy a partir por el último. ¿Dónde podríamos encontrar monóxido de carbono? Bueno, esto deriva de la combustión, ¿ya? O de la quema del combustible de los vehículos y por el estilo.
Por lo tanto, podría ser un gas que se acumula en algunos lugares dentro de una mina. Ahora, yo no sé si más que enfermedades, lo que esto podría llegar a provocar en la medida que pasa el tiempo y el exceso de respiración, o sea, de estar respirando esto podría generar algún daño cerebral, tengo entendido que sí. Ahora, lo más peligroso de esto es que al encontrarse en grandes concentraciones puede provocar una muerte bastante rápida. Pero es difícil de señalar que eso es una enfermedad, más bien podría ser una situación que genera derechamente la muerte de las personas. ¿Ya? Ahora, porque afecta directamente su capacidad para respirar. Eso es lo que hace el monóxido de carbono. Asfixia al organismo y no deja que pase el oxígeno a la sangre. Tendríamos esa situación. Ahora, por el otro lado, lo que también tenemos es el caso de el ácido sulfúrico. Y esto es un poco más fácil de pesquisar. A ver, tenemos nosotros que en la minería tenemos presente el ácido sulfúrico en dos situaciones. Una es en las fundiciones, cuando existen plantas de limpieza de gases, que yo creo que les voy a explicar, si me lo preguntan, les voy a explicar mejor el proceso durante la sesión, pero a grandes rasgos lo que hace las plantas de limpieza de gases es tomar las emanaciones de dióxido de azufre de los convertidores Teniente y Pierce Smith en las fundiciones tradicionales, lo captan, se les limpia de algún contenido, por ejemplo, de arsénico y por el estilo y de otro tipo de materiales, y mediante un proceso químico son reconvertidos, procesados con agua y se fabrica el ácido sulfúrico. Ahí lo podríamos tener, en esas plantas de limpieza de gases. En el otro lugar donde los vamos a tener sí o sí son en los procesos de lixiviación, ¿ya? Donde también voy a tratar de explicarme un poco más en detalle en la sesión de Teams. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la lixiviación podríamos tenerlo presente, producto de que, si es que este puede ser capaz de irse a las vías respiratorias, producto de que podamos respirarlo de alguna manera, pero esto principalmente lo veríamos en la posibilidad de que se genere ese tipo de contaminación a través del proceso de riego por aspersores. Ahí tendríamos presente. Ahora, ¿cuál es el daño que provoca? Y también nos queda otro que tiene que ver con la nave de electroobtención. Lo mismo que hablamos recién sobre el plomo. En esta nave de electroobtención se generan, producto de la electroobtención, se generan microburbujas. Y estas microburbujas pueden ser respiradas. Y podría producirse una acumulación de cobre y de ácido sulfúrico en los pulmones, lo que iría deteriorando y dañando nuestra capacidad respiratoria con el tiempo. Ahí tenemos estas tres situaciones. Eso sería, ahora, ¿cuáles son los efectos justamente que se producen ese daño a nivel pulmonar? Con independencia de que eventualmente se pueda maltratar la piel de las personas y generar alguna suerte de dermatitis o algo similar. También pueden ser capaces de provocar algún daño a la vista por efecto acumulativo. Ahora, habitualmente no es lo que hace más vistoso la peligrosidad de este reactivo, más bien son los accidentes que son bastante letales. Pero como estamos hablando de enfermedades, estamos tratando de colocar dónde podría ser. No quiere decir de que no haya más posibilidades, pero esto es como lo más habitual. Bien, luego tenemos el uso de cianuro y sus variantes. Cuando hablamos de cianuro de sodio y cianuro de potasio, estamos hablando de un compuesto que es sólido y que se disuelve para ser utilizado en los procesos de lixiviación del oro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El contacto de las personas con este material podría, con el tiempo, generar alguna suerte de problema similar al que provoca el monóxido de carbono. ¿Cuál es el problema con esto? Estos compuestos también, como cuando se contaminan con el aire, forman, con la humedad del aire, empiezan a formar ácido cianhídrico, que es un gas. Y este gas se comporta igual que el monóxido de carbono y ahoga a las personas. Impide que los pulmones, al ser respirados, puedan procesar el oxígeno. Entonces, producen la muerte rápidamente.
Ahora, cualquier cosa que te esté asfixiando a ese nivel, tarde o temprano te puede generar algún problema neuronal. Ahora, específicamente, enfermedades asociadas a esto son bastante pocas, ¿ya? Tendría que tratarse de un excesivo contacto. Ahora, aún así, que yo sepa, y eso también, tarea para la casa, no existe mucho registro de enfermedades que sean provocadas por la manipulación de este material. Ahora, en el caso del ácido cianhídrico, este gas se genera justamente por el contacto de este material cuando es diluido con agua, para poder procesarlos en la lixiviación, o sea, para poder lograr la lixiviación de minerales de oro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros acá nos vamos a encontrar con un problema que ha sido solucionado. Resulta que al contacto con agua, estas sales generan el ácido cianhídrico, que es realmente el venenoso, o sea, el que puede producir esta asfixia, pero es tratada de tal manera agregándole un reactivo, que es la cal, y esta cal cambia el pH, impidiendo que se genere el ácido, pero por una reacción que inhibe la generación de este gas, manteniendo la capacidad reactiva de disolver el oro, que es la gracia que tiene el cianuro. Bien, a grandes rasgos, ¿qué es lo que he estado tratando de escribir? ¿Cuáles compuestos o agentes químicos pueden ser capaces de generar problemas o generar enfermedades profesionales en la minería? Hasta aquí se ve que es bastante poco, excepto cuando aparece el cuarzo o la sílice, ¿ya? Y ahí ya nosotros nos hemos referido bastante veces al problema de la silicosis. ¿Qué es lo que ocurre? Este material que va a estar, mire, quiero que lo piensen de la siguiente manera. Si nosotros habláramos de una roca mineral, ¿ya? Y dijéramos que tiene algo así como un 1% de cobre, tuviera como un 5% de alúmina, un 20% de hierro, como sulfuro y óxido, y el otro 74%, una mezcla de estos dos componentes, eso nos da que el material que estemos respirando en un complejo minero más o menos tiene esta composición. Entonces, lo que pasa es que mayoritariamente el material particulado ambiente en las operaciones mineras va a tener un alto contenido de sílice. Y si este material se encuentra finamente molido, como puede ser, por ejemplo, por los procesos de chancado y molienda, o por los procesos de tronadura, por ejemplo, que liberan material bastante fino, o también por el material que se desprende de las operaciones de transporte, producto del tránsito de los camiones, o por el material que se genera a partir de cuando se empieza a secar el relave, que empiezan a emitir este material que tiene esta composición. Este material particulado muy pequeñito eh, se acumula en los pulmones, y eso lo que genera es que los va tapando con el tiempo. Pero no es lo único. Habitualmente se habla que es la sílice, porque es lo que está en una mayor proporción, pero perfectamente puede estar concentrado con otras cosas más. Podría venir acompañado de otras cosas más, como las que les mencioné sobre el mercurio, que podría estar presente de manera natural como cinario, por ejemplo, el plomo, que podría estar formando algún compuesto mineral que estaría dentro de esto, ¿ya? Y así por el estilo, incluso cobre. Entonces, todo ese material puede terminar en los pulmones y empieza a obstruir y generar un problema donde las personas empiezan a perder capacidad respiratoria, lo que los empieza a limitar tanto física como intelectualmente también. Eso es lo que podríamos decir que es el mayor agente de estos agentes de carácter químico que pueden provocar enfermedades laborales.
Me gustaría que esta vez tengamos una conversación sobre cuáles son las enfermedades que podemos ver asociadas a esto, por agentes físicos, o sea, por agentes químicos, ¿ya? Para diferenciarlo de lo que vimos respecto a los agentes físicos, que ahí, como se nos cuenta usted, encontramos muchos más argumentos. Pero a pesar de toda la minería y todas las cosas que he mencionado, esto no se ve tan presente, ¿ah? Como, por ejemplo, las otras que vimos en las sesiones anteriores. Otra cosa más que es importante, no he querido tomar el tema de los agentes biológicos simplemente para no sobreabusar de lo que está pasando últimamente con el tema del coronavirus. Pero quiero que lo conversemos en clase porque van a salir algunas cosas bastante interesantes y que ustedes mismos espero que puedan valorar acerca de las medidas que se toman en la minería. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos este lunes.